Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase número 3 de aplicaciones móviles. Hoy vamos a completar el tema de conceptos básicos informáticos, ya con algunos temas que van mucho más de la mano de las aplicaciones. Es decir, vamos a ir aterrizando ya un poco más los conceptos vertidos en clases anteriores y ahora tratando ya de organizar un poco la mirada de aquel que le interese participar, ya sea de forma personal o bien en forma colectiva con otra gente en el diseño y creación de una aplicación móvil. Nos toca hoy tratar de meternos en todo lo que tiene que ver con lenguajes, herramientas y entornos, es decir, todo lo que es lo que ofrece la industria informática con sus avances, sus modificaciones y a su vez la posible combinación que exista de distintas herramientas, como también la elección adecuada, porque va a depender un poco de eso, ¿no? Es decir, voy a elegir el entorno, voy a elegir el sistema operativo, voy a elegir el lenguaje, voy a elegir qué herramientas utilizar en función de también cuál va a ser el objetivo de la aplicación. Por eso que, y dónde va a desarrollarse la aplicación, cuál es el mercado potencial, cuáles son los usuarios que la van a utilizar. Estos son temas bastante amplios, por eso que no podemos ahondar ni avanzar en todo lo que tiene que ver una aplicación móvil en particular sin antes tener una idea, un panorama acerca de todos los componentes, todos los elementos, las herramientas que tienen lugar, o sea, todo lo que entra a jugar al momento de tomar decisiones en este campo, ¿no? Entonces necesitamos conceptualizar previamente los temas. Necesitamos comprenderlos, necesitamos tener una visión panorámica universal de la situación para después sí bajar ya a cuestiones más específicas, pero con los preconceptos establecidos de manera certera. Los lenguajes de programación, bueno, ya algo vimos, son aquellos códigos, aquellas formas de comunicarse entre un programador y una máquina, donde de forma amigable podemos darle instrucciones, podemos darle órdenes a la máquina en un lenguaje para que lo entienda, y de esa manera hacerle realizar distintas operaciones, distintos procesos para que nos devuelva algún tipo de información o comportamiento, ¿no? Ahora bien, esos lenguajes de programación tienen distintas aplicaciones, distintos fines principalmente, ¿no? Distintas formas de dar respuesta a distintos proyectos, a distintas piezas de software que se lanzan al mercado para resolver situaciones de procesamiento. Los denominados desktop o lenguajes de escritorio, que son los primeros, ¿no? O sea, aquellos lenguajes de toda la vida, cuando nació toda la industria informática, que son esos lenguajes que permiten programar o hacer programas que luego se van a instalar, se descargan en las máquinas. Desde siempre lo hemos descargado en nuestras computadoras. Bueno, después que aparecieron otros dispositivos como los celulares, bueno, comenzamos a descargar aplicaciones en los teléfonos. Esos son lo que se denominan lenguajes de programación de escritorio o desktop. Aquellos que se instalan, ¿no? Se descargan y se instalan. Los lenguajes de programación orientados a web son los que usan los navegadores de Internet. Es decir, son programas que van a ejecutarse a través de un navegador. Un navegador de Internet es otro programa que hace posible que programas web puedan ser distribuidos en todos los dispositivos. Todo dispositivo que contenga un navegador a Internet va a poder mostrar, va a poder correr, va a poder ejecutar programas basados en web. Bueno, ahí ya hay un gran paso, un avance muy importante, gigante, ¿verdad? Porque tiene que ver con ya una expansión gigantesca, es decir, uno hace un diseño web y ya tiene la posibilidad de que lo vean miles y miles o millones de personas de distintos lugares del planeta, con solo tener una conexión de Internet y un navegador que lo soporte, ¿verdad? Fue un gran paso, allá de los 90 comenzó a influir la Internet, desde ahí comenzaron a trabajar masivamente, estoy hablando, ¿no? Desde antes sí ya había, pero no de forma masiva. Y llegando a los 2000, como que, bueno, casi todas las empresas tuvieron su página web, es decir, sus correos electrónicos, sus emails, que fue un poco la expansión que se estaba esperando por décadas hasta que se hizo masiva
También, como pasó con los teléfonos, cuando la infraestructura técnica y el mercado podía darle acceso. O sea que también fue de la mano de distintos hitos, de la misma forma que se produjo la evolución también en los teléfonos, se produce también en los lenguajes de programación, ¿no? Y finalmente los lenguajes mobile, los de tecnología móvil, es decir, todos aquellos lenguajes que se pueden tanto instalar en dispositivos móviles como también navegar. Es decir, ahí tenemos la alternativa ahora que los teléfonos móviles tienen navegadores, entonces como que tenemos esa posibilidad de que no necesitaríamos estar instalando si no quisiéramos, eh, porque podríamos desarrollar una web para que se vea en cualquier teléfono móvil. ¿Qué herramientas también son necesarias y obviamente se deben utilizar para llevar adelante estos proyectos? Es decir, ¿qué herramientas necesito para poder trabajar con los lenguajes de programación de acuerdo a sus destinos? Si van a ser de escritorio, web o móviles. Bueno, hay como tres grandes mundos o tres grandes herramientas. Uno está dado por los IDE, son siglas que significan entornos de desarrollo integrado, que son programas también, por supuesto, que nos permiten a los programadores desarrollar ahí proyectos de gran envergadura en cualquier lenguaje. Hay IDEs de desarrollo, por ejemplo, Eclipse es un IDE, .NET es otro, que generan el espacio, la posibilidad de elegir un lenguaje de programación y trabajarlo, y con eso generar un proyecto. Los frameworks, que son colecciones de programas y librerías, es decir, son grandes grupos de programas, librerías también son programas, solo que son partes de otros, pero en gran conclusión son programas que ayudan, o grandes colecciones de programas que ayudan también a los programadores a programar de manera más ordenada, de manera más segura, más rápida. Es decir, serían una posibilidad de IDE más la ampliación de más programas. Entonces es una manera de que le ayudamos a la comunidad de programadores con estos programas a generar respuesta de desarrollos con cuestiones que ya vienen prehechas. Un ejemplo para los frameworks podría ser la alternativa de que si uno decidiera construir una casa, le vendría muy bien ya tener guías y planos preestablecidos para poder seguirlos y ya de esa manera dedicarse a los detalles, ¿no? O sea, ya las estructuras y las molduras, las grandes molduras ya estarían prehechas, como es en todo caso de estas librerías que ya vienen prehechas por los frameworks, y eso nos permite acelerar procesos y dedicarse a otros ajustes, otros detalles que requieren la aplicación. O sea que son de gran ayuda. Las bases de datos, bueno, algo ya habíamos hablado en clases anteriores, donde podemos persistir los datos, podemos guardarlos, podemos hacer que los datos vivan más allá de la existencia de la aplicación en vivo, es decir, puedo tener la posibilidad de guardar datos para después ser consultado. Es una gran ayuda, es una gran herramienta que obviamente no puede ser prescindida prácticamente hoy en ningún tipo de desarrollo. O sea, todo aquel desarrollo realmente necesita persistir datos y obviamente siempre están muy usadas las bases de datos. Por eso que para hacer una pequeña reflexión, no podemos pensar en el desarrollo de una aplicación sin el conocimiento de los lenguajes posibles, las herramientas y los entornos de programación. ¿Pero por qué esto? No es porque debamos conocer todo de todo, sino que debemos tener un panorama. Como creador de aplicación móvil debo saber que existen estas cosas, estas herramientas, y obviamente debo conocer la mejor manera de orientarme para así asesorar correctamente a mi equipo de desarrollo y tomar los mejores caminos. Es decir, asesorarme con los expertos en cada materia y de ahí decidir cuál es el mejor camino, cuál es la mejor herramienta, el mejor lenguaje y demás, en función siempre del objetivo de la aplicación. Que obviamente el objetivo de la aplicación, y esto lo vamos a repetir durante todo el curso, va a tener que ver con aquella solución que intente resolver problemas que tengan un determinado grupo potencial de usuarios. Existe un grupo potencial de usuarios que necesita resolver algo informáticamente. Bueno, eso sería el mercado, eso sería el objetivo, ¿no?, de la aplicación. En base a eso es donde se desprenden todos y cada uno de los demás debates que se deben dar acerca de los temas que participen dentro del desarrollo.
Ya entrando en los lenguajes de programación de escritorio, podemos decir que existen varios, sin duda, ¿no? Y tienen como características muy marcadas, porque la elección va a depender también de eso, ¿no? Es decir, yo para hacer un desarrollo previamente tengo que trabajar con lenguajes que tengan características que se adapten a mi desarrollo. Siempre la característica del lenguaje va a estar ligada al tipo de programa que quiero hacer, como aplicación, es lo mismo, ¿no? Eh, Pesa mucho la preferencia del desarrollador, por eso que es tan importante que el creador de aplicaciones móviles, muchas veces es mejor que no sea programador, o sea, que sea el de la idea, entonces puede valorar de manera un poco más objetiva estas cosas y no viene con un poco la inclinación que tenga el desarrollador. Es decir, porque el desarrollador ya está acostumbrado a desarrollar en lenguajes de escritorio y resulta que el lenguaje de escritorio no es lo ideal para ahora el desarrollo de aplicaciones, sino que habría otras alternativas que son muy enriquecedoras y de las cuales podrían dar una solución mucho más rápida, mucho menos costosa y más adecuada a determinadas soluciones. Es decir, no para todas, pero para determinadas soluciones se podría hacer un desarrollo móvil o base web que permita solucionar rápidamente a muy bajo costo, sin tener que pasar por un desarrollo de lenguaje de escritorio que genera sin duda mayor costo, mayor desarrollo, mayor insumo de recursos. Pequeño detalle, problema, donde ya comenzamos a ver cómo es necesario conocer acerca de este tema. Porque pasa por una cuestión de costo principalmente y de tiempo, o sea que también el uso de recursos de tiempo también incide directamente en los costos, a veces en demasía. Lenguaje de programación escritorio. Aquí están nombrados algunos por su preponderancia o por su uso, ¿verdad? Python es un lenguaje con origen en los años 90, igual que muchos. Tiene una sintaxis simple, muy legible. Hay mucha biblioteca y una comunidad de programadores importante en Internet, la cual obviamente ayuda mucho. Se pueden ver trabajos y demás. Es una opción popular para desarrollos de escritorio. No tanto hoy, no sé si tanto hoy para móviles, ¿no? Porque estamos hablando de escritorio, piensen, cuando digo escritorio, piensen más bien en PC, más allá de que cuando descargamos una aplicación en nuestros móviles termina siendo de escritorio, pero esas son ya móviles. Todas esas están hechas generalmente por lenguaje web o lenguaje de programación móvil. El escritorio o el lenguaje de escritorio está pensado y de hecho se sigue usando, pero para desarrollo de PC, programas para descargar en PC, ¿no? O en tablet o cuestiones un poco más grandes. C Sharp es otro lenguaje, también devenido del lenguaje C, el primigenio de los lenguajes, realmente el lenguaje base de casi todos los existentes. Bueno, C Sharp ha evolucionado mucho, es un lenguaje orientado a objeto, que es un paradigma de programación muy utilizado también, muy robusto, muy fuerte, que se trabaja muchísimo también, y hay ejemplos de desarrollo, obviamente, de programas muy conocidos. Eh, Visual Studio, por ejemplo, es una plataforma de desarrollo gigantesca, incluso es un framework, o sea que está desarrollado en este lenguaje, así que imagínense que es extremadamente poderoso también, ¿verdad? Java, bueno, otro lenguaje muy reconocido, también de los años 90, preponderante por su portabilidad, escalabilidad, seguridad. Bueno, también se necesita mucho conocimiento para programar en Java. Hay realmente una comunidad también importante de trabajo detrás. Es una empresa gigantesca, multinacional. Y ejemplos de desarrollo, bueno, el Eclipse que le comentaba, que es un IDE de desarrollo. Intelia IDEA también, es otro IDE, también para Java. Bueno, Netflix está hecho en Java, es una aplicación que permite ver streaming, ¿no? Ver contenido multimedia, ¿no es cierto? C++, también devenido de C, el predecesor de C Sharp, es un lenguaje también muy poderoso, de hecho, C++ fue
el lenguaje con el que se escribió el primer Windows, el primer lenguaje, el primer sistema operativo gráfico, ¿no? Requiere un conocimiento un poco más fuerte, ya de programadores un poco más experimentados, para utilizar este lenguaje. Bueno, también hay ejemplos muy preponderantes. Por ejemplo, el navegador Chrome está hecho en C++. El que es para Windows. Pues está hecho el Chrome para Linux, que está desarrollado en otro lenguaje. JavaScript, este es un lenguaje que está muy ligado a la web, pero también acepta la posibilidad de desarrollar programas de escritorio, es decir, programas que se descarguen y se instalen. Para eso hay que utilizar framework como Electron y Qt. O sea, para desarrollar con JavaScript necesitamos en este caso la ayuda de estos frameworks. Bueno, hay ejemplos de desarrollo, si algunos lo conozcan. Coloqué ahí también la definición de framework para poder saber a qué nos referimos y coloco ejemplos. .NET es un framework muy poderoso de Microsoft donde se puede programar en C#, se puede programar en Visual Basic, se puede programar en Fox. Bueno, se pueden hacer muchos desarrollos importantes, ya vamos a ir avanzando, vamos a ver cómo se va completando esta idea. Django es otro framework, es para desarrollo en Python. Laravel es otro framework para desarrollo en un lenguaje web denominado PHP. Spring es el lenguaje, perdón, es el framework de Java para desarrollos. Bueno, Electron, Xamarin, Flutter, React Native son realmente también frameworks muy poderosos que permiten realizar para los programadores grandes desarrollos con gran ayuda, ¿no? En menor importancia existen también otros lenguajes, como Go, un lenguaje que fue desarrollado por el gigante Google, que también da sus respuestas, también todo para escritorio, ¿no? Swift, más ligado a lo que es Apple, para trabajar con tecnología iOS, sistema operativo de Mac. Y, bueno, Rust son solo nombres que hoy por hoy lo único que nos importa es que sean lenguaje de programación de escritorio. Nada más, por eso no es necesario conocer más para esta instancia de lo que necesitamos trabajar, ¿no? Vamos a pasar a los lenguajes web. Bueno, todos conocemos lo que son las páginas web. Ya hoy ya casi que no hay duda. Hace 20 años atrás como que bueno, era toda una novedad. Son programas que permiten ejecutarse solo con un navegador en cualquier dispositivo conectado a Internet. La programación web conlleva el conocimiento de numerosos lenguajes. Ya vamos a enumerar. Y tenemos como dos lados, ¿no? Dos esquemas de trabajo que se denomina front-end por un lado o back-end. Bueno, el front-end es el lado del cliente, es el lado donde lo vemos. Es decir, lo que sería la pantalla del dispositivo, lo que ve el usuario final, eso es el front, el frente o el lado del cliente se le llama. Y el back-end es el lado del servidor, es decir, donde está en la nube el programa que es el único programa que se ve y se conecta a todos los dispositivos que lo googlean o que los colocan con su dirección de Internet. Es decir, hay como una nube, que es el servidor de Internet, está en Internet, por eso se le dice la nube, y debajo están todas las conexiones a través del dominio de todos los dispositivos que se conecten. Entonces son los clientes que se conectan al servidor web, que es el backend, ¿no? Lado servidor y lado cliente. Del lado cliente tenemos, ya todo lo que vamos a ver en la pantalla, tenemos lo que se denomina HTML, Hypertext Markup Language, son lenguajes de marcado de hipertexto. Marcado, ¿por qué? Porque se trabaja con etiquetas y eso genera la posibilidad de estructurar la forma que va a tener la página. Si va a tener barras, si va a tener, bueno, fotografías, tamaños y demás, ¿no? Títulos, párrafos, todo eso se trabaja con lo que es este lenguaje HTML.
CSS es otro lenguaje que le va a dar el formato, más que nada estético, la hoja de estilo se llama, en cascada. ¿Por qué? Porque trabaja generalmente organizando todo que va cayendo como una cascada en el diseño. Son muy poderosos porque permiten hacer grandes cosas, grandes efectos incluso de trabajo final, donde aquí interfieren muchos diseñadores. Hay mucho trabajo para diseñadores. JavaScript es el lenguaje, como le había mencionado, que si bien se puede utilizar para escritorio, está muy ligado a la web porque es el que le permite la interacción. Es lo que hace que un botón responda, es decir, lo que hace que cuando hago clic en algún lugar, ese clic sea interpretado por el navegador y vaya y pueda buscar un dato, pueda hacer algo, pueda procesar esa acción y me devuelva la reacción. Eso es el encargado de JavaScript. ¿Sí? HTML se va a encargar de la estructura, de cómo va a organizar los datos. CSS todo lo que es la organización estética y JavaScript le va a dar la interacción. Y del lado del servidor, como les dije, tenemos algunos más, ya lo vamos a ir desglosando para comprender un poco más cómo se interactúa después con esto, ¿no? Cómo podemos enlazar todo lo que vemos del lado del cliente con la respuesta que se da desde la nube, la respuesta que todas las interacciones de los lenguajes del cliente envían al servidor para que el servidor responda y ese dato sea mostrado al cliente. Bueno, Python es un lenguaje que permite también trabajar del lado del servidor, casi todos los lenguajes de escritorio lo permiten, lo hacen. Por eso está aquí repetido Python, Java y C Sharp, ¿no? El nuevo acá es PHP, es un lenguaje de programación diseñado específicamente para web. Es conocido por su facilidad de uso y su amplia integración. Y bueno, podríamos decir que el 80% de la web está hecha en PHP, o sea que fue prácticamente el lenguaje con que se hicieron casi todas. De hecho, WordPress, que es uno de los gestores de contenido más importantes a nivel mundial, está hecho en PHP. Bueno, y muchísimos ejemplos, eh, pero es el lenguaje con que por ahí, bueno, todo está hecho. O sea que eh, es muy fuerte a nivel backend en web. ¿Se puede trabajar también en backend con Python, con Java y con C Sharp? Sí, perfectamente. Se puede trabajar. No hay ningún problema. Eso sí va a ser ya elección del programador y si el programador se siente más tranquilo o es mejor para eso o siente más seguridad, bueno, perfecto, porque no es que le vaya a afectar de manera brutal al trabajo final, que es prácticamente al lado del cliente, donde por ahí lo que más se ve, ¿verdad? El resto, la respuesta que pueda haber, no va a haber grandes cambios en la consulta a la base de datos, en ir a buscar la respuesta al servidor, prácticamente no se van a ver esas diferencias. Y tenemos algunas herramientas extras como lo que son los lenguajes de marcado adicionales. Esto es tanto el XML como el JSON o JSON, se le dice rápidamente JSON, también tiene que estar relacionado con JavaScript, porque son maneras también de organizar datos, de pasar datos de un servidor a otro en texto. Son textos que tienen alguna sintaxis particular que hace que después puedan ser leídos más simplemente. Es solo eso. No hay mucho más para agregar sobre el tema. Es una especie de convención entre lenguajes para poder pasar datos. Yo con JSON o XML puedo hacer conversar Java, Python, C Sharp, es decir, PHP, todos los puedo hacer conversar porque todos han desarrollado su sentencia para poder cambiarse datos con un archivito denominado JSON. Ese archivito JSON es el que tiene un formato particular con llaves, corchetes y comas y demás, que genera que los datos los pueda pasar y enviar y lo va a entender cualquier lenguaje. Esa es la ventaja que tiene el uso de este tipo de herramientas. Para elegir un lenguaje web también las mismas recomendaciones, que hay que trabajar con los profesionales que van a interactuar, ver cuál es el objetivo y de ahí tomar la decisión. Agregar, sí, que muchas aplicaciones móviles pueden ser 100% web y dan respuesta. O sea que un detalle no menor, porque ya vamos a ver todo lo que implica el costo y demás, todo el trabajo que implica desarrollar por ahí aplicaciones web.
lo que se denominan nativas o en un lenguaje de programación específico para móviles, ¿verdad? O sea, la web vino como para poder solucionar grandes cosas, una de ellas es eso, también hacer más simples las cosas y más económicas. Los lenguajes de programación móvil, aquí es donde se empieza a complejizar un poco más la cosa, ¿no? Porque tienen la opción de ser nativa, es decir, solo para teléfonos Android o solo para teléfonos iOS. Solo hago aplicaciones. De hecho, las aplicaciones que hago para Android no van a funcionar en los teléfonos Apple, o sea, los sistemas operativos iOS, y viceversa. ¿Por qué? Porque hay lenguajes de programación que trabajan de esa forma. Y también hay lenguajes de programación que se denominan multiplataforma, que son más nuevos, que han surgido hace menos tiempo, más nuevitos, ¿no? Tienen quizá 5 años. Y obviamente eso da una alternativa importantísima. Porque imaginen que no es lo mismo, si yo lanzo una aplicación, tener que ya pensar en hacer dos programas. Es decir, tengo que hacer uno para Android y otro para iOS para que los usuarios de teléfonos Android y los usuarios de teléfonos iOS puedan descargar mi aplicación de, por ejemplo, bienestar y salud o entretenimiento X, que le llamen. Tengo que hacer ya dos programas. En cambio, si yo hago un desarrollo de mi aplicación en un lenguaje que sea ya multiplataforma, que me permita hacer un solo programa y que sea descargable en ambos, bueno, ya estoy hablando de un paso importantísimo, tanto para el tiempo como para los costos. Hay una gran avance. Y sin duda, esa elección influye directamente en el presupuesto y en el desarrollo futuro, ¿no? Es decir, todo lo que sea escalable, hay que analizar muchos elementos para que la decisión de hoy no nos complique a futuro, ¿verdad? Los desarrollos nativos, tanto de Android como iOS, tienen un poder que hasta ahora no ha podido ser modificado. Es decir, como que tienen la potestad sobre algo, y es que, como ellos son los dueños del sistema operativo, es decir, tanto Android como iOS, y su lenguaje específico, son los dueños de la comunicación con el hardware, con la parte ósea del dispositivo. ¿Por qué? Porque es lo que le da vida. En un teléfono que tenga un sistema operativo Android, el sistema operativo es lo que conecta y lo que entiende todo lo que esté conectado al teléfono. Entonces, si yo quiero hacer un desarrollo de una aplicación que necesite sí o sí usar todas las bondades de la parte de hardware del dispositivo, obviamente voy a tener que usar Android para Android. Y voy a tener que usar iOS para Apple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que no que quiero usar la cámara, porque eso se puede hacer incluso en lenguajes móviles, multiplataforma. Pero quiero usar, por ejemplo, cuestiones muy específicas del hardware como el giroscópico, como la brújula, bueno, el acelerómetro. Todos esos elementos o sensores que tienen los celulares, y mi aplicación lo requiere. Si mi aplicación no lo requiere, no tiene ningún sentido. Ahora, si realmente voy a necesitar conectarla a aparatos de alta complejidad y demás, bueno, ahí sí nos va a quedar otra que usar lo que es un desarrollo en lenguaje nativo. Es decir, aquellos lenguajes que interactúan directamente con el sistema operativo y el sistema operativo se conecta directamente al hardware. Entonces, para teléfono Android tengo que usar Java o Kotlin y para teléfonos Apple tengo que usar algún lenguaje que conecte con el iOS, con el sistema operativo, que es Switch o Objective-C, que es el predecesor. Así de simple es, ¿no? Y bueno, y luego el desarrollo multiplataforma, y aquí es donde viene por ahí un poco ya la novedad. La novedad, ¿por qué? Porque se han dado cuenta con el tiempo, de hecho a mí, yo como programador lo viví, ¿no? Hace ya 10, 15 años atrás, 20 también, comenzábamos a hacer todo lo de las web, comenzábamos a hacer las aplicaciones, y había que hacer tres en esa época. Había que hacer la aplicación para Android, la aplicación para iOS y la aplicación para Windows Mobile, porque también Windows en su momento tuvo un sistema operativo para móviles que se llamó Windows Mobile, que obviamente después con el tiempo se perdió, o sea, no tuvo prácticamente uso ni aceptación y los fabricantes de telefonía móvil no lo adoptaron. Todos eligían Android y después estaban los seguidores de Apple que eligían el iOS. Así que no hubo una
adopción directa de los fabricantes, ni tampoco convenios importantes, entonces no pudieron subsistir. De hecho, se fundieron junto con las empresas, ¿no? ¿Por qué por ahí? Por falta de flexibilidad. Yo a veces les menciono que en esto es preferible ser flexible para poder continuar en el mercado. Bueno, no ocurrió con Windows Mobile, así que todo lo que es ahí se plegó para Android, que Android tiene el 80% del mercado y iOS ha quedado con un 20% mundial, mundial. Los desarrollos multiplataforma se pueden realizar con framework que ayudan a eso, ¿no? React Native es un framework de JavaScript. O sea, aquí ya se empieza también a utilizar bondades de otras plataformas fuertes y otros lenguajes, como puede ser JavaScript, que ya es basado prácticamente en web, y permite desarrollar aplicaciones móviles nativas utilizando la sintaxis de React. React es un lenguaje desarrollado por Facebook, mantenido por Facebook, por la comunidad de Facebook. Su gran competencia es Angular, y Angular no ha sido también adoptado por muchos, sino que trabaja en espacios muy específicos, para que puedan identificar por ahí el poder, ¿no?, de determinadas cuestiones que hay detrás. Es una de las opciones populares que podemos usar para hacer un multiplataforma y poder tanto hacerlo visible en nuestra aplicación en un dispositivo Android como iOS, con React Native. Flutter Flow se llama, es un framework también de desarrollo de aplicaciones móviles, que este fue creado por Google. Usa un lenguaje de programación específico, o sea, así como React Native usa React, creado por Facebook, bueno, Flutter usa Dart, creado por Google, para aplicaciones nativas, tanto para un sistema operativo como para otro. Podemos también descargarlas en Android o en iOS. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que la exporte, es decir, la exporte en la extensión correspondiente. Es decir, si yo quiero descargar una aplicación, quiero programar una aplicación para Android, tengo que tener un archivo ejecutable con extensión .apk. Es decir, mi aplicación .apk, ese es el archivo que yo debo subir al Play Store, o puedo pasarlo a otro teléfono directamente, ¿no? Lo puedo enviar a otro teléfono. El teléfono me va a decir que si confío y demás, porque cuando está descargado del Play Store, le va a pedir autorización al usuario para decirle si confía. Pero no es necesario que esté subido al Play Store. Se usa por una cuestión de confianza y para que obviamente tenga la distribución y aparezca en todos los teléfonos como posibilidad. Pero el APK es el archivo que se compila, un desarrollo de Android, y se descarga en cualquier teléfono Android, ¿no? En cambio, los teléfonos iOS necesitan aplicaciones con extensión IPA, que son las que van para esos sistemas operativos. ¿Qué es lo que hace Flutter o qué es lo que hace React Native? Bueno, te exporta el trabajo en ambas extensiones. Y te lo exporta para Android y te lo exporta al mismo desarrollo. Eso es muy poderoso, ¿verdad? Porque realmente trabaja de esa forma. Obviamente que estos frameworks necesitan una cuenta desarrollador, una cuenta de pago mensual, costos importantes, para poder acceder a esos servicios. No es que es todo así nomás sencillo y rápido, ¿no? Es conocimiento más dinero para acceder a este tipo de beneficios. Xamarin también es un framework que fue desarrollado por Microsoft. No fue desarrollado, sino que lo adquirió. Xamarin creció una comunidad de trabajo individual, privada, y luego fue adquirido, comprado por Microsoft. Así que hoy es propiedad de Microsoft y permite desarrollar aplicaciones nativas tanto para Android y iOS utilizando C#. Fíjense que ya vamos nombrando cuestiones que ya hemos visto. Nombramos JavaScript, nombramos C#, nombramos React Native, todo lo que es cosa que ya habíamos trabajado, ya habíamos visto de una forma u otra en filminas anteriores, es decir, donde vamos relacionando los temas porque se van encastrando como una gran pieza de rompecabezas. Otros lenguajes que se utilizan para dar solución a esto en la programación móvil, como JavaScript. JavaScript lo que permite es el desarrollo de las PWA, es decir, las Progressive Web Apps. Son aplicaciones web progresivas, se denominan,
que no es otra cosa que sitios web que funcionan como aplicaciones móviles. Son sitios web que tienen la posibilidad de verse de una manera en las pantallas grandes, en la tablet o en la PC, y después verse de manera simplificada y tipo aplicación en los móviles. Esto ha sido algo fantástico, realmente, porque tienen una versatilidad importantísima como para dar soluciones directas y rápidas al modo de aplicación. La desventaja o la única restricción es que no tienen acceso total al hardware. Hay cosas en las cuales no podemos acceder. ¿Por qué? Porque, bueno, JavaScript es el lenguaje con que se utiliza y el cual a veces, por ahora, JavaScript no ha logrado llegar a todo lo que tiene el hardware de los teléfonos. Seguramente con un tiempo podrá haber algún convenio, podrá haber alguna manera de que se generen estándares de fabricación y de esa manera se pueda llegar a estandarizar un lenguaje que permita acceder a todo ese tipo de bondades tecnológicas y, bueno, y obviamente dar soluciones más ágiles, más rápidas y menos costosas. C++ también se puede obviamente utilizar, pero ya estamos hablando de, es un lenguaje con el que fueron escritos, el lenguaje C se escribieron los sistemas operativos, o sea que es un lenguaje que no es tan amigable, es un lenguaje más de bajo nivel, un lenguaje que por ahí se requiere un poco más de experiencia y de complejidad para usarlo, por eso que no está muy en uso, pero no es que no se use, ¿verdad? Sino que realmente tiene otro tipo de necesidades o de exigencias, principalmente, sería la palabra adecuada. Debemos considerar para elegir el lenguaje, bueno, acá es donde empieza también ya a tener sentido la preparación que está realizando una persona para capacitarse para poder dirigir puesta en marcha y creación o diseño de aplicaciones móviles. Es decir, la persona que está pasando por este entrenamiento, por esta capacitación, se está preparando para eso. Bueno, ¿por qué? Porque después va a tener que tomar en debate con el equipo de profesionales cuál es el objetivo. Es decir, si la aplicación realmente va a estar disponible para un sistema operativo, para ambos, para los dos, y por ahí lo que hay que solucionar está todo trabajado en una comunidad que solo usa iPhone, bueno, es un problema menos. O bien, si la aplicación está exclusivamente trabajada ya como final para ser usada en Latinoamérica, donde hay un grupo de potenciales usuarios donde solamente se trabaja con Android, solucionado el problema. Ya el sistema operativo está elegido. Y si no, ya desde primera mano sabemos que necesitamos cubrir tanto usuarios Android como usuarios Apple, bueno, ya se define solito el tema. Y si no, tendremos que decidir si no, solo vamos a hacer la aplicación inicialmente para Android o para iOS. Las características de la aplicación, como les venía diciendo, también va a tener que ver porque hay algunas que son más fáciles de implementar en un sistema operativo que en otro. Esto depende ya de las limitaciones que tienen los mismos sistemas operativos, cuestiones muy técnicas, pero con eso alcanza para estar alerta y saber que eso ocurre. Entonces, el que dirige la operación, el que dirige el tema de la aplicación móvil, tiene que estar consciente de estas cosas para hacer interactuar a los profesionales y que se planteen reflexivamente estos temas para no tomar un camino que después nos haga arrepentirnos. El desarrollador también, qué lenguaje prefiere, y obviamente si hay dos desarrolladores sería mejor. ¿Por qué? Porque a veces la misma persona que haga backend y frontend puede generar un problema porque, de hecho, yo tengo experiencia actualmente, o sea, estoy desarrollando aplicaciones, colaborando, ¿no? En el desarrollo de una aplicación muy fuerte para fútbol, está obviamente involucrado las grandes firmas de asociaciones de fútbol y demás. Y ahí, por ejemplo, yo trabajo en backend, hago todo lo que tiene que ver con el consumo de los datos del servidor, y hay dos personas que trabajan en el desarrollo móvil del cliente, frontend sería, ¿no? Usan Flutter para trabajar con ellos porque no necesitan conocer demasiados lenguajes, es decir, con solo conocer Flutter más Dart, ya hacen todo lo que tiene que ver con el frente, es decir, la página que va a hacer el logo, la página que va a recuperar la contraseña, el botoncito que va a traer los datos. Eso se encarga esa gente, digamos, y por ahí la otra gente que por ahí tenemos un poco más de experiencia o de conocimiento, más lenguajes, podemos trabajar en el backend que se necesita conocimiento tanto para conexión de servidor como para bases de datos. Ahí ya estamos hablando de 4 o 5 lenguajes que es necesario trabajar, digamos, en el
backend, ¿verdad? En cambio, frontend, backend conectado, y si después queremos hacer, bueno, yo aparte en este caso hago también la web. En la web sí hago frontend y backend. Pero en la vista de la aplicación, que es para iOS y para Android en este caso, se hacen las dos, pero con Flutter tenemos la posibilidad de generar un solo trabajo para después portarlos en ambos eh, extensiones, ya sea APK o IPA. O sea, hay tres grandes trabajos que tengo que hacer. El frontend de la aplicación, el backend de la aplicación y el frontend y backend de la web. Generalmente se encara así porque no tiene mucho sentido por ahí hacer solo la aplicación sin la web, ¿no? La gente dónde la va a encontrar, o sea, generalmente se usa hoy tener un poco la vidriera o la vista, ¿no? De lo que es la web para Instagram, para poder tener una presencia, ¿no? También por seriedad. Y obviamente después las aplicaciones se descargan del Play Store o del App Store, dependiendo si es de un sistema operativo o del otro, si es Google o si es Apple. Y el presupuesto, sin duda, es también el que termina eh, decidiendo también las cosas, porque claro, esto puede escalar las cifras que pueden asustar un poco si por ahí no somos precavidos o no generamos fases en, en el desarrollo. Preferible generar una fase de desarrollo inicial donde vamos a plantearnos tres objetivos, alcanzados esos objetivos, bueno, vemos cómo se continúa. Obviamente, previamente se ha hecho un análisis de cuáles serían los caminos previos a decidir cuáles son esos objetivos. También lo vamos a aprender eso durante el transcurso del curso. Las PWA, como les decía, son realmente poderosísimas porque eh, son aplicaciones que permiten nuclear todo esto que le acabo de mencionar recién, del fútbol, por ejemplo, estos tres programas que estamos haciendo, que sería la aplicación más la web, la aplicación para dos sistemas operativos más la web, eh, en vez de hacer, en vez de ser tres personas, quizás podrían ser una sola, y hace todo. Hace frontend y backend con una web que después se vea como aplicación en los móviles, una tablet o una PC, como una web. ¿Entiendes? Tiene como una versatilidad tremenda. Pero claro, eso va a depender de dos cosas. Primero, que el cliente acepte y quiera eso. Por ejemplo, a nosotros no nos aceptaron eso, quieren, porque no necesitamos cuestiones específicas acá de hardware. No necesitamos conectarnos prácticamente, para nada, con el software, con el teléfono y con la cuestión de hardware. Es muy poco lo que se necesita, ¿no? Eh, pero sí ellos exigieron, los clientes exigen que quieren que se descarguen tanto para teléfonos Apple como para teléfonos Android. Bueno, se hace. Si el cliente no quisiera, se hubiera podido hacer una sola, o de hecho hay muchas experiencias previas que he desarrollado para gente que nuclea en un solo desarrollo toda la versatilidad y aplicación. Entonces, obviamente, eso ahí va a tener una decisión también de peso el cliente final, y el que va a terminar decidiendo cuánto quiere gastar y cómo quiere desarrollar su proyecto. Esencialmente son esos, son sitios web que van a usar todos los lenguajes, esto que le digo, o sea, sí se necesita que el desarrollador sea un conocedor de varios lenguajes. ¿Por qué? Porque web implica eso. Desarrollar web implica conocer HTML, CSS, JavaScript, más el backend, o sea, PHP, por ejemplo, más MySQL, 5 o 6 lenguajes, depende, con base de datos. Y como que se ofrece lo mejor de ambos mundos, lo mejor de lo que son las tecnologías hoy, tanto para poder achicar tiempo de desarrollo y costo. Y operatividad, que a veces también eso complejiza la cosa. Cuando más gente, más operatividad, bueno, todo se va haciendo eh, más tedioso también. Y funciona como aplicaciones nativas, o sea, se instalan todo, o sea que realmente, pero son livianitas. Si no,
se descarga nada, realmente instalar significa que genera un acceso directo en el escritorio del teléfono, la pantalla, y ya está funcional, digamos. No es que te descargaste un archivo ni nada por el estilo. Siempre están conectadas a una web. Una maravilla, ¿no? Ventajas, bueno, eh, una web propiamente dicha es que no sea PWA, o sea, que no sea una aplicación web progresiva. Cuando no hay internet, te muestra que no está conectado, si te muestra un error el navegador. Estas, no. Tienen la posibilidad de tener pantallas preestablecidas para cuando no hay conexión y trabajar con datos guardados, esos son datos de caché, almacenan datos en caché, es decir, en memoria interna del teléfono, y te muestran esas cosas que conocen ya. Y nunca te va a dar error, te va a decir si va a mostrar una pantalla preestablecida además y que en este momento no tiene conexión. Y te avisa, entonces bueno. Sigue la conexión, la comunicación sigue entre la aplicación y el usuario, digamos. No es que se corta y hay un error y queda ahí, ¿no? Muerto. Entonces, sin internet incluso dan respuesta. ¿Cómo hacen las aplicaciones que se instalan? Tal cual. Instalación es sencilla, es decir, no tenemos que ir a App Store, no tenemos que descargar nada, o sea, hay una gran ventaja incluso para los programadores, no tenemos que subirla a App Store y lidiar con todos los requerimientos que tiene eso, más los costos también, no es gratis eso, todo eso se paga, entonces como que también hay una ventaja tremenda de todos lados, ¿no? Tanto para el cliente final como para el mismo desarrollador, programador, que tiene que a veces lidiar con son los App Store para que te reciban la aplicación y, bueno, puedes tener que trabajar bastante sobre todo lo que te exigen para aceptarla, y colocarla como disponible para descarga. Eso también es un tema no menor que, la verdad, complejiza mucho, mucho el tema. Esto se accede a través de un link y se instala en la pantalla del teléfono y eso es todo. Una cosa genial, ¿no? Reciben las versiones automáticas, o sea que siempre tienen la última versión. No hay, no hay que estar autorizando descarga y demás, o la aplicación que te dice, hay una nueva aplicación y te exige a que la descargue, tenés que ir al App Store, descargarla, esperar, se vuelve a instalar, se vuelve a abrir. Bueno, esto no, esto siempre que la actives o que avances, que la abras en tu teléfono, vas a tener la última versión porque es la que conecta a la web. El último cambio que hayamos hecho en la web, eso es lo que se va a mostrar. El último cambio que hayamos establecido en, en la nube, el backend sería, es lo que va a mostrar la aplicación cuando abre. Son mucho más chiquitas, no pesan nada, o sea, son extremadamente livianos, todo lo que tiene que ver con lo que va al teléfono. Todo el trabajo está en el servidor, todo el peso está en la nube, digamos. Es un único programa que se conecta a todo el mundo, digamos. No hay problemas para el teléfono. Entonces también más ventaja porque no ocupa nada de lugar, entonces eso también va a comenzar a ser visto muy bien con los clientes porque a veces los teléfonos están llenos y llenos de cosas y seguir descargando y que la aplicación te use en más lugar y más lugar es complicado. Tiene mucho menos consumo de datos. Y como no dependen de tener que estar aceptada por App Store o aceptada por el Play Store, bueno, tiene una llegada más masiva, porque solamente yo la puedo compartir al link por Instagram, por Facebook, por lo que sea, por cualquier tipo de mi red social, Twitter, bueno, por cualquier lado, ¿no? Puedo compartirlo y ese link me lo descargo y le va a ofrecer instalarlo, si quiere lo instale, si no, sigue accediendo por el link como quiera. No necesita tampoco necesita ser instalado directamente en el teléfono. Una decisión de una comodidad nada más para tenerlo ahí más disponible, ¿no? Y aquí, esto que se enumera aquí no es necesario ni siquiera que lo recuerden, solo que es importante tenerlo como una guía documentada, como les comenté en la primera clase. Todas estas cosas que son demasiado técnicas, es bueno conocerlas, tenerlas, para después volcarlas o consultarle a un experto. Pero el creador debe tener estas herramientas y este conocimiento, ¿no? Se usa para las PWA, usamos lo que es el Service Worker, que son programitas, son script es sinónimo de programa, ¿no?
que se ejecutan generalmente en segundo plano, ¿sí? Se ejecutan sin que los veamos, se ejecutan por detrás, y permiten darle esa funcionalidad de siempre vivas a las PWA, ¿no? Estar siempre activas, entonces pueden recibir notificaciones push, o sea, exactamente igual que las aplicaciones que se descargan. Imaginen que ahí ya prácticamente no tenemos diferencia. Y guardan, en memoria de los navegadores, guardan información que pueda servir para, en caso de que no exista conexión a Internet. El manifest es un dato que se guarda para que también la aplicación tenga el logo, tenga un nombre. Bueno, de esa forma se conoce cómo presentarla, ya sea en el icono de la pantalla y también cuando abre, ¿no? Si hay una pantalla de apertura que muestre eso. Para eso se utilizan ese tipo de herramientas. Y existen frameworks de JavaScript populares, ¿no? Que facilitan el desarrollo como React, comentaba, Angular y Vue. Vue es una mejora, sería de React, es un competidor, o sea, React lo hizo Facebook, como les comentaba, Angular es de Google, y Vue es de un asiático, no recuerdo el nombre en este momento, una persona debe tener en sus 30 o 40 años, que desarrolló algo parecido, un lenguaje similar a React y a Angular, un poco más simple, bastante aceptado, está teniendo una curva de descargas importante, está aceptado a nivel mundial, Vue. Se puede integrar con cualquier cosa, o sea, no hay problema, para hacer frontend más que nada. Esto es todo frontend. Recuerden que backend es ya PHP, bueno, Python, Java, lo que hay que trabajar ya del lado de la nube. Esto siempre estamos hablando del producto final, o sea, cómo se va a ver la aplicación en el teléfono. Para eso usamos este tipo de desarrollo, o bien usamos directamente HTML, CSS y JavaScript, es lo mismo. Igual se puede lograr las mismas vistas, o sea, con el CSS logramos que los botones estén abajo, o sea, es todo igual, ¿no? Se puede llegar a hacer lo mismo, sin problema. Y aquí hay como un listadito de lo que sería, cuáles son los pasos, ¿no? Cuáles serían las cuestiones a tener en cuenta si quiero desarrollar una PWA. Bueno, tengo que tener una planificación en diseño. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar cómo se va a ver y qué va a hacer, cuáles son las dos o tres funciones. Cuando digo dos o tres es literal. Es decir, no hagamos una aplicación que tenga más de tres funcionalidades porque está probado que después es para lío. Es decir, no ha habido ni una que ha subsistido si se lanza con muchas funcionalidades. Está previsto que la gente no está preparada. O sea, el cerebro se ve que ya dos o tres cosas y de ahí ya no, después no registra. O sea, entonces es preferible lanzar una escala para lograr un consumo de activos, es decir, personas que lo usen, o sea, usuarios activos que la descarguen, que la tengan, que la instalen, o que la tengan linkeada, como sería la PWA. Y después sí, avanzar. Es decir, yo quiero hacer una aplicación para fútbol, con lo que tiene, bueno, tiene que elegir tu escudo, es decir, la persona se loguea y dice, bueno, vos tenés tres clubes, o sea, pertenece a gimnasia, pertenece al de rugby y al de hockey. Le aparecen los tres escuditos cuando se logueó, cuando puso las credenciales, presiona el de rugby, ahí va a tener sus cuotas y su carnet digital. Después va al inicio, puede contactarse, puede escribir, sí, puede subir su foto al perfil, todo lo básico, ¿no? Va al de Boca, bueno, ahí tiene su escudo, tiene eh, su carnet digital y su compra de ticket para el estadio. Nada. Cosa que sea algo sencillo, simple. En caso contrario, por alguna razón, desde mi lado todavía inexplicable, la verdad que no. Yo creo que ya son cuestiones sociológicas. Si bien son temas humanistas que me interesan, eh, yo soy abogado, o sea que estudié una carrera humanista, o sea que no es porque me haya apasionado, sino que fue por una cuestión de que, bueno, que tenía curiosidad. Si bien lo aplico bastante con mi asesoramiento integral que doy a empresas, pero lo mío es lo técnico, ¿no? Pero sí me ha llamado la atención a nivel sociológico comportamientos de por ahí que tienen que ver con toda esta cuestión eh, de por qué la gente o el usuario final tiene determinados comportamientos. Y está dicho, está visto y está como ya decretado por varios sabios acerca del tema de que es preferible lanzar
las aplicaciones con 3 funcionalidades y después, bueno, escalar a 2 más al año cuando ya haya tenido un cúmulo de usuarios potenciales activos listo y que lo que se estableció y se proyectó funcionó. Porque a veces abrir tantas brechas o abrir tantas opciones de trabajo dicen que no es bueno. Aparentemente hay pruebas de eso, ¿no? Casualmente hablando de prueba, hay que hacer todo un tema de testing eh, para ir optimizando todo lo que sea la experiencia fluida de los usuarios y todo eso del feedback tiene mucho que ver porque es lo que nos va a permitir trabajar de manera ordenada en las próximas etapas, próximas fases de escalabilidad de la aplicación. Testear lo que se está haciendo, ajustar lo que sea necesario para mejorarlo constantemente y después ir viendo, tomando nota de que si realmente el feedback de lo que viene, que nos indique exactamente cuál es la dirección que sigue el paso siguiente. No, no por ahí tener cerrado una visión y si no, ahora sigue tal cosa. No, hay que escuchar lo que está pasando con el mercado y de pase ahí, hacerle la prueba de que realmente lo que viene va a estar realmente alineado, está realmente alineado con lo que se está trabajando. Bueno, eso ha sido todo lo que es la cuestión teórica para esta clase. Habíamos terminado, recuerdo, en la anterior, donde habíamos visto la evolución histórica, y hoy seguimos desde todos estos lenguajes y herramientas que son necesarias tener un conocimiento pleno. Me vino a la mente esto, ¿no? 1900 a casi el 2000 son 100 años, fíjense la evolución, 80 años nada acá y en 20, bueno, se pasó a lo que es algo fantástico como es la comunicación directamente con mensajes y demás, más la portabilidad. Y después, bueno, en menos de 20 años, o 20 años podemos decirlo, se ha dado un salto, la verdad que es algo terrible. Y en los lenguajes y en las herramientas está pasando algo parecido, o sea, prácticamente en estos 20 años ha habido también un avance gigante, todo esto de Vue, React, Angular, bueno, JavaScript mismo, ha tenido desarrollos enormes, más allá que JavaScript es un lenguaje muy antiguo, también de los 90, en estos últimos 10 años ha tenido enormes avances porque ha unido a todas estas cosas nuevas, ¿no? Porque tanto React como Angular como Vue están basados en todo lo que es la sintaxis de JavaScript. O sea que realmente viene muy por ahí y obviamente se usan entornos de ejecución de JavaScript para trabajar como Node, Node.js se llama, si por ahí lo quieren buscar. Eh, es un ejemplo, ¿no? De cómo rápidamente cuando se ve la oportunidad se avanza, ¿no? Porque son herramientas que están disponibles y a medida que el mercado por ahí da respuesta, se genera la posibilidad de utilizarlas. Bueno, muy bien, vamos a terminar aquí la cuestión teórica y vamos a pasar a preguntas como hacemos normalmente en cada clase.